De las compañeras legisladoras, los compañeros legisladores. Como ustedes saben, se dio un intenso debate en la Cámara de Diputados en torno a la reforma laboral. Y bueno, nosotros queremos señalar que el pasado 30 de noviembre se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma integral de la Ley Federal del Trabajo, producto de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal, con excepción de los artículos 388 bis y 390, cuya discusión y aprobación fue diferida, en los términos del artículo 72, inciso E de la Constitución. La inconformidad contra esta reforma laboral comprende amplios sectores de la sociedad, trabajadoras y trabajadores y sus sindicatos, especialistas, organizaciones de abogados, estudiantes, entre otros. Y bien, el punto de acuerdo que hoy presento tiene por objeto exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral de cita, por su carácter violatorio a los derechos humanos laborales, haciendo realidad el papel de la acción de inconstitucional como medio fundamental de control constitucional. La decisión de la Suprema Corte en la materia restablecerá la justicia social, el Estado de Derecho y el equilibrio entre poderes como base esencial de la democracia. La competencia en la materia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deviene de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, contra leyes de carácter federal que vulneren los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte. Al propio tiempo, esta reforma reconoce plenamente a los derechos laborales en su calidad de derechos humanos. El podrán ejercitar, con que abre el artículo 105 constitucional, para enlistar a los sujetos legitimados para hacer valer las acciones de inconstitucionalidad, no refiere a un derecho subjetivo, propio de los particulares que según a su arbitrio ejercen o no, sino precisa una facultad referida a diversas autoridades que están obligadas a ejercer cuando se agrede la normatividad constitucional y en el caso concreto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando se desconocen los derechos humanos, en este caso laborales. La reforma laboral viola la Constitución y concretamente los derechos humanos de las y los trabajadores mexicanos si tomamos en cuenta que se aplicó la vía parlamentaria preferente sin que se hubiera elaborado la reglamentación exigida para su aplicación por el artículo 2º transitorio del decreto del 9 de agosto del 2012. También se falta a lo previsto en el artículo 71 constitucional, ya que prácticamente todo el contenido de esta reforma implica la modificación de un precepto constitucional como lo es el artículo 123 de nuestra Carta Magna, siendo que el uso de la vía preferente fue fundamental para que se aprobara la reforma de cita. Se opone al artículo 1 constitucional desde el momento en que el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión incumplieron su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, rompieron con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad al establecer una legislación eminentemente discriminatoria en agresión de los derechos humanos de los trabajadores, especialmente tratándose del trabajo de las niñas y niños, jóvenes, mujeres, discapacitados, migrantes, trabajadores domésticos y trabajadores del campo. En el artículo 175 bis se niega la calidad de trabajo al servicio que prestan las niñas y los niños menores de 14 años en los ámbitos del arte, la ciencia, el deporte y cualquier otro talento. En consecuencia de lo anterior, estos menores no tendrán derecho a sus prestaciones laborales y de seguridad social y sobre todo quedarán fuera de la inspección del trabajo, es decir, son reducidos a objetos mediante un acuerdo privado entre el solicitante y los padres o quienes ejerzan la patria potestad. En ese sentido, señor presidente, quisiera que se integrara de manera completa
este exhorto. Y bueno, nosotros consideramos que, a final de cuentas, si realmente queremos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no nosotros, sino ellos, que es el máximo órgano de justicia de nuestro país, pues pueda decir si efectivamente esta reforma viola los derechos humanos de los trabajadores, de los niños, de las niñas, y que es una obligación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacerlo, y el término vence precisamente el día 30 de diciembre, por eso la urgencia. Y valdría la pena que fuese la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, a final de cuentas, determinara si la Comisión Nacional decide ejercer ese derecho que tiene, interponer ese recurso de inconstitucionalidad, porque pues esto daría pie a que, bueno, fuera un órgano distinto, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinara si se violentaron los derechos humanos de los trabajadores mexicanos, sí o no. Y por eso, en este ámbito de armonía y tranquilidad que ha privado en esta primera sesión de la Comisión Permanente, pues yo apelo a esa sensibilidad a todos ustedes. No nos quita nada, compañeras legisladores y compañeros legisladoras, en el sentido del cual hacerle este exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda presentar este recurso jurídico. Gracias, señor presidente.